darle inicio al quinto encuentro sincrónico. Esta asignatura corresponde a costos y presupuestos. El grupo es el 2208B04, grupos 1 y 2. Para el día de hoy vamos a tener la explicación, básicamente, de lo que es el trabajo para esta semana, que está comprendida entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Las actividades para esta semana, tenemos nosotros una tarea del 10%. Esta tarea corresponde, digamos, a un presupuesto de compra de materiales. Cuando nosotros estamos manejando este tipo de presupuestos, se hace necesario entonces identificar las diferentes variables que tienen el componente para nosotros mirar cuál es el requerimiento que se tiene a nivel de compra, ¿cierto? Para poder presupuestar y asimismo tener nosotros la posibilidad de ejecutar acciones en tiempo real, ¿cierto? De manera tal que no vamos a improvisar, no vamos a tener nada, digamos, como en duda, no. Para eso necesitamos nosotros tener certeza, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos manejando nuestro presupuesto, de igual manera podemos hacer un flujo de caja proyectado y es para mirar exactamente, de acuerdo a los ingresos y los egresos que nosotros tenemos, cómo podríamos irlos manejando, ¿cierto? Entonces, en el momento mismo de nosotros manejar ese tipo de presupuesto que es, digamos, a corto, mediano o largo plazo, se hace necesario identificar las diferentes variables que tenemos nosotros con respecto a las compras y a las ventas. Entonces, empezamos a manejar y a proyectar. Esto nos permite a nosotros tomar decisiones acertadas. No es entrar a improvisar. Hoy en el mercado y en el medio en el que se desenvuelven las empresas no tienen, digámoslo así, la posibilidad de improvisar. El mercado cada vez es más exigente y por ende debemos de dar unos pasos firmes con respecto a lo que nosotros estamos manejando. Entonces, dentro de lo que concierne para la tarea, nos dice, con la información suministrada en el archivo adjunto, en la plataforma, de igual manera, recuerden que los trabajos los venimos desarrollando en grupos, ¿cierto? Pueden ser los mismos grupos y tenemos la posibilidad de presentarlo allí, ¿cierto? Entonces, con la siguiente información, vamos nosotros a elaborar ese presupuesto de compra de materiales. Entonces, tenemos una información, nos dice la política de inventario final debe haber una existencia del 40% del consumo el mes siguiente. Y aquí nos dan el inventario inicial. Aquí hay dos cosas que debemos de tener muy presentes, ¿cierto? Recordemos algo o aprendamos algo. El inventario final de este mes va a ser el inventario inicial del mes siguiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, terminamos el día de hoy, cerramos el mes, el 26, nuestro inventario final de hoy, al abrir libros mañana, ese inventario final va a ser el inventario inicial para el siguiente, ¿cierto? Entonces, con la información que nosotros tenemos en el ejercicio, vamos a elaborar el cuadrito, ¿cierto? ¿Cómo les fue la semana pasada con el archivo de Excel? Qué bueno. Profe, bien, gracias a Dios. Sí, muy es muy sencillito. Bueno, hoy también tengo otra plantillita, si así de pronto algunos requieren, yo también se las monto allá aquí mismo, en Teams. Entonces, nos dice, esto hay que tenerlo muy presente, ¿cierto? Porque cuando nosotros vamos a mirar, al finalizar, que necesitamos identificar cuál es el total de material requerido, se hacen entonces necesario identificar en esa sumatoria cada una de esas necesidades. Entonces, hablamos de las necesidades de materiales más el inventario final de materiales menos
el inventario inicial de materiales. Luego eso lo vamos a multiplicar por el precio. Y ya nos daría el valor a comprar, ¿cierto? Entonces, para que entendamos esto un poquitico, de igual manera, esto es un ejercicio tomado textualmente de la plataforma, y aquí va a estar más bien explicadito, ¿cierto? Entonces, no se diga más. Venga, les comparto el archivo y miramos con un ejemplo cómo podemos nosotros desarrollar esto, ¿cierto? Entonces, este es el planteado y este es el ejercicio que les voy a colocar. Esto es mecánico, ¿cierto? Entonces, miren, yo simplemente con la información, lo que les leí allá, necesidad de materiales más inventario final de materiales menos inventario inicial de materiales por el precio me va a dar el valor a comprar, ¿cierto? Y luego, todas estas las sumo y esa sumatoria va a ser el total de material requerido. Entonces, empezamos a diligenciar, ¿cierto? Entonces me dice, la política de inventarios debe haber en existencia el 40% del consumo del mes siguiente. El inventario inicial de materiales, entonces tenemos 3 tipos de productos. Este ejercicio está muy parecido al que tenemos allí. Entonces decimos, en materiales X, material Y y material Z. Entonces me dice, el inventario final de materiales en junio, ya por aquí lo tenemos identificado, sería para X 53.000, para Y 54.000 y para Z 55.000. Entonces, si yo voy a empezar a diligenciar esto, me está diciendo, la política de inventarios de materiales es el 40% del mes siguiente. Entonces, si yo estoy ubicado aquí en enero, en febrero, mire que lo que yo voy a hacer es identificar cuál sería el 40%, ¿cierto? Entonces, en el momento mismo que yo empiece a desarrollar, empezamos a mirar cuál sería la necesidad que nosotros tenemos y desde allí ya empezamos a construir, ¿cierto? Entonces, ojo, y es algo que nosotros debemos de tener muy presente para la elaboración del ejercicio, ¿cierto? En el momento mismo que usted tenga la información definida, va a arrancar. Entonces, lo podríamos hacer de manera, digamos, de manera cruzada. Ya les explico. Ahora, en el momento mismo que identifiquemos nosotros, ojo con la información que nos está dando el ejercicio, ¿cierto? En el momento mismo de nosotros identificar las diferentes variables que tiene el ejercicio, se hace necesario empezar a desarrollar. O sea que nosotros no podemos en un momento determinado empezar como a divagar con respecto a, ¿cierto? Entonces, en el momento mismo de identificar, ojo, en la construcción, ténganlo muy presente, las diferentes variables que estamos descargando nosotros, que vamos a ir colocando en el ejercicio, nos van a permitir desarrollar las diferentes actividades que se tienen dentro de la ejecución, ¿cierto? Ahora bien, tener, como les digo, tener muy presente lo que es en la construcción del ejercicio, tener muy presente los diferentes elementos para cada uno de los diferentes materiales. Hablábamos del X, del Y y de la Z, ¿cierto? Entonces,
identificar dentro del ejercicio a qué corresponde cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos identificar? ¿Cuánto nos valen los de X? ¿Cuánto nos valen los de Y? ¿Cuáles serían los de Z? Ojo con el desarrollo, ¿cierto? Entonces, permítanme, se me dejó de compartir esto. Permítanme un segundito. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Vamos entonces a entrar a desarrollar el ejercicio. Yo les hago la primera parte y es, digamos, continua, ¿cierto? De manera tal que nosotros podamos, además de identificar como la mecánica, les podría compartir la plantillita y desarrollar. Y por aquí está. Muy bien. Entonces, para febrero, usted me dice, la política de inventario final, ojo, política de inventario final, entonces me ubico aquí. Inventario final de materiales. Debe haber en la existencia del 40% del mes siguiente. Entonces yo vengo aquí y me ubico y le digo que me multiplique a esta por el 0.4, que sería el 40%. Mire que si usted arrastra, le va a decir para junio, por aquí me dice, el inventario final, y estamos hablando de inventario final, el inventario final para X va a ser de 53,000. Entonces colocamos los 53,000 aquí. Listo. Ahora bien, me dice inventario inicial de materiales. Entonces me dice, el inventario inicial de materiales para el mes de enero en X es 30,000. Listo. Ahora, como les decía, el inventario final de un mes es el inventario inicial del siguiente. En este caso, para febrero, ¿cuál sería el inventario inicial? Día 1. 34,408. No, señor. El inventario, mire lo que le dice aquí, lo que le acabo de decir. El inventario final de un mes es el inventario inicial del segundo mes. Si usted tiene en enero 30,900. Y antes 396, ¿no? Ese, muy bien, ese es el inventario final de materiales para enero. Lo que sería para el mes siguiente, lo que les reiteraba. El inventario final de un mes es el inventario inicial del siguiente. Entonces, esto sería igual a este. Mire que enero, terminamos enero con un inventario final de 30,396. Para febrero sería el inventario inicial. Lo arrastramos. Ahora, compra de materiales. ¿Cuántas unidades? Entonces me dice, para nosotros identificar, miren lo que le está diciendo aquí. Necesidad de materiales, ya lo tenemos. Más, vamos a mirar cuánto es lo que necesito comprar, ¿cierto? Entonces me dice, necesidad de materiales, le decimos igual a la necesidad de materiales, más el inventario final
de materiales, permítame un segundito, yo admito por aquí a Jorge, más el inventario final de materiales menos el inventario inicial. Listo. Estas serían las unidades que yo necesito comprar. Y me dicen que el precio de compra para X sería de 250 pesos. Entonces mire que ya aquí simplemente vamos a multiplicar estas dos celdas. Listo. Simplemente esta nos están diciendo de que como es una fórmula aniidada, me va a hacer la misma operación, ¿cierto? Y esta es X y X es a 250 pesos. Entonces mire que el solo hecho de tener la plantillita, arrastramos y le sacamos la sumatoria. Listo. ¿Cuánto es el total de material requerido para este semestre? De 118.736.250. Esto es mecánico, ¿cierto? Ahora, para el segundo periodo, la misma situación. Yo vengo, mire, multiplicamos este por el punto 40, 0,4, lo arrastro. ¿Y qué me dice? Que para junio, el inventario final de materiales, vengo y miro aquí, el inventario final de materiales para junio es de 54.000, que serían Y. Entonces yo tengo aquí materiales X, material Y. ¿Cuánto es para materiales Y? 54.000. Entonces los coloco aquí. Listo. Ahora, inventario inicial de materiales. Vengo y miro aquí. ¿Cuánto es el inventario inicial de materiales? Para Y, 33.000. Y como el inventario final de un periodo es el inventario inicial del siguiente, para este serían 30.260. Eso. Listo. Lo arrastramos. Y volvemos. Mire que es mecánico. Ahora me dice, no, aquí tiene la formulita. Necesidad de materiales más inventario final. Yo le digo, igual. Necesidad de materiales más el inventario menos el final. Lo arrastro. Y luego lo multiplicamos por el precio. Me dice que el precio de materiales para Y es de 450. Eso. 450. Lo arrastramos. Y luego multiplicamos estas dos celdas. Esta por esta. Arrastro. Le saco sumatoria. Listo. Para este, la misma. Vengo, lo multiplico por 0.4, que va a ser el anterior. Lo arrastramos. Para junio, el inventario va a ser 55.000 para Z. Que lo tenemos aquí. Listo. El inventario inicial para enero. Entonces vengo y lo miro aquí. Inventario inicial para enero de Z, 36.000. Listo. Lo colocamos aquí. Para el mes siguiente, ¿cuánto sería? De a uno. Sería 29.325. 9.325. Listo. Entonces mire que aquí ¿qué le estoy haciendo? Le estoy diciendo de que va a ser igual a este. Simplemente lo arrastramos. Ya. Y aquí lo mismo. Igual. Necesidad de materiales más inventario final menos inventario inicial.
lo arrastramos y me dice que el precio va a ser de 750. Lo arrastro. Y multiplicamos la compra de materiales por el precio. Lo arrastramos y al finalizar le sacamos sumatoria. Entonces, yo necesito para el material X, dentro de ese presupuesto de compra necesitamos para X 118.736.250. Para el material Y necesitamos comprar un valor de 213.207.750. Y para el material Z serían 344.570.625 por semestre. Este es el ejercicio muy similar al que ustedes tienen allí montadito. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Muy complicado, está muy enredado. Cuéntenme. Alexander, Daisy, Carlos, Está bien. Catherine, Jorge, David, Carlos Arturo, Yolani. No, profe, está bien. Sin dudas. No, señor, sin dudas. Listo. Entonces, yo les voy a compartir en eso, David, está muy bien. Les voy a compartir la plantillita aquí en Teams, pero sin las fórmulas, ¿cierto? Es muy sencillo, ya ustedes simplemente le dan este más este menos este, igual, para de contar. Y cómo van elaborando el cuadrito. Mire que es mecánico. Y si son bien juiciositos, hoy mismo montan esa tarea y les cae la semana completa. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, o si hay alguien que tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos, bien pueda. Bueno, teniendo presente que ninguno de los asistentes tiene inquietudes al respecto del ejercicio dejado para esta semana, le vamos a dar por finalizado a este encuentro sincrónico. Siendo las 6:32 de la tarde, le damos por finalizado el encuentro sincrónico número 5 y nos estaríamos conversando la próxima semana. Que tengan una feliz noche y un resto de semana muy agradable.